partes que lleva. No, que es lo que no tiene vago, mire acá. Aquí cuando, esta cosita que está acá representa el diafragma. Esto es el esófago. Y mírenlo acá. Ahí ya va, esto es estómago. Entonces ustedes tendrán que estudiar vago en tórax y vago en abdomen. No se les olvide, va para muchas partes. El vago en su trayecto es muy vertical. Una vez sale del agujero rasgado posterior, se ubica entre la carótida interna y la yugular interna. Se localiza dentro de la vaina carótida, ocupando un lugar posterior a la carótida y a la yugular. Por eso yo tengo que separar los dos vasos para poderlo ver. El vago siempre lo van a identificar, es grande, un nervio que se ve grandotote. Componentes funcionales del vago. Motor para un poco de cosas. Imagínense todos los músculos de la laringe. Todos los músculos de la laringe, el trifo tiroideo, el trifo auricular superior, el trifo auricular lateral, el músculo vocal, los que van a aprender en miércoles. Músculos de la faringe, todos, los constrictores, el salpingo faríngeo, el único que no, ya vimos por qué no, el estilofaríngeo, que ya vimos que era de glosofaríngeo. Y todos los músculos del paladar, a excepción del tensor del velo del paladar. Los músculos del paladar, palatogloso, palatofaríngeo, vamos a tener el elevador del velo del paladar. El único que no es el tensor. El tensor del velo del paladar tiene inerva. Entonces, trigémino. Recuérdelo por la T. Si es tensor, es del trigémino. ¿Listo? Ese es el único que no. Y, por supuesto, la musculatura del esófago. Toda esa parte digestiva es del vago. Sensibilidad general para la laringe, para la otra parte que no inervaba el glosofaríngeo, o sea, la laringofaringe, la tráquea, el esófago. Entonces acuérdense que en la tráquea y el esófago, el vago que es parasimpático lo que hace es constricción. ¿Listo? Por eso es que a usted puede hacer peristaltismo por el vago. Los movimientos para que el bolo alimenticio descienda por el esófago son del vago. El movimiento que hacen los constrictores empujando el bolo alimenticio es del vago. Cuando usted tiene un dolor muy fuerte y le mandan tramadol, hidrocodona, hidromorfona, toda la familia de los opiáceos, ¿cuál es el principal síntoma que tiene después? Estreñimiento. Entonces, cuando porque todo tiene sentido. Entonces usted, además de mandarle al dolor, dígale, ay, oiga, tome su bisacolina porque usted no va a hacer peristaltismo. Entonces no va a haber relación en todo. Así se aprende medicina. Gusto. Bueno, el gusto del vago es sobre todo en los niños que tienen todavía receptores en el paladar, en el extremo posterior de la lengua, pero esto se va perdiendo con el tiempo. Pero está referenciado de que parte del gusto del paladar y el extremo posterior de la lengua también es el vago. Parasimpático, ¿para quién? Para todas las vísceras hasta el colon transverso. Específicamente
básicamente es el agujero rasgado. Y aquí ustedes están viendo los dos daños que tiene, el barro tiene dos daños, este sí se ve, generalmente está bien arriba, pero este sí se ve, generalmente queda como muy en el agujero, pero este sí se alcanza a ver a veces. Y estos son los componentes funcionales, entonces va a tener ramas faríngeas, a excepción de la naso y orofaringe. Esta es para la lingofaringe. Y para los músculos. El nervio, ¿cómo llega a la laringe? Por medio de dos nervios importantes que ya los vamos a mencionar en los componentes, que es el nervio laríngeo superior, que lo hemos mencionado bastante, que pasa acompañando, que su rama interna va a pasar acompañando a la arteria laríngea superior, el nervio laríngeo recurrente, también las ramas cardíacas, porque también después de que usted huye del ladrón, pues tiene que volver toda la calma y su corazón tiene que volver a bajar la frecuencia cardíaca y disminuir la contracción cardíaca, ¿cierto? Ramas carotídeas para los vasos. Y aquí miremos cada rama. Hay una rama meningia que va para la duramar. Una rama auricular, aunque parezca increíble, hay una rama sensitiva del vago que va para parte del conducto auditivo externo, una pequeña porción está en el conducto auditivo externo. Da una rama faríngea. Cuando vimos el seno del cuerpo carotídeo, dijimos que recibía de gloso y de vago, ¿cierto? Entonces aquí hay rama para el cuerpo y el seno carotídeos. Tiene el nervio laríngeo superior. El nervio laríngeo superior tiene dos ramas, una interna y una externa. La rama interna es sensitiva. Ojo con eso. Sensitiva. Ingresa atravesando la membrana tiroidea hacia la laringe. Es sensitiva. La rama externa del laríngeo superior es motora. Para un solo músculo. ¿Cómo se llama? Cricotiroideo. Entonces hay una regla general de los músculos de la laringe. Entonces dice, todos los músculos de la laringe están inervados por el nervio laríngeo recurrente, a excepción del cricotiroideo, que es de la laringe superior. El nervio laríngeo inferior es el que llamamos recurrente. Nervios cardíacos, a veces dos, a veces tres. Y aquí está el nervio vago. Este es el glosofaringe, este es el vago, y este lo vamos a ver enseguida. Este es el epigloso. Y aquí tenemos, y acá se ve, se alcanza a ver el nervio laríngeo superior. Esta es la rama interna y esta es la rama externa. La rama interna perfora, atraviesa la membrana tiroidea e ingresa a la laringe, acompañada de la arteria laríngea superior. ¿Qué rama de qué? De la tiroidea superior, ahí fueron las también. Y esta es la rama externa, ¿entiendes? Esta es la rama externa que va para un musculito que no se ve bien acá, que no está acá, pero que es el cricotiroideo. Bueno, otra especificidad. Entonces, ahí estamos viendo una
está el elemento que se llama el callado aorto o arco aorto. En el lado izquierdo, la recurrencia o el origen del evento recurrente se hace a nivel torácico. ¿Por qué se hace a nivel del arco de la aorta? Pues estoy en el lado izquierdo, este es el nervio vago, pasa por delante del callado y va para el tórax, pero miren acá donde da su recurrencia, miren acá. Y este es el nervio laringo recurrente del lado izquierdo. Vea que, ojo con eso, el recurrente del lado izquierdo es torácico, se origina a nivel torácico y luego se devuelve y ocupa un surco que hay acá entre la tráquea y el esófago, inerva la tráquea, el esófago y entra a la laringe. ¿Qué pasa en el lado derecho? En el lado derecho no tengo callado, pero ¿qué tengo? Subclavia. Entonces la recurrencia, o sea, este nervio que se devuelve en el lado derecho lo hace a nivel de la subclavia. O sea que la recurrencia en el lado derecho es cervical. ¿Listo? Pasa por detrás de la subclavia y se hace esto mismo que está acá, pero acá me parece muy más acá. Entonces, esta es una imagen que ya la habíamos visto de los patín, vista posterior, vista lateral, tiroides, arteria tiroidea superior, rama tiroidea inferior, y miren acá el nervio vago, aquí está haciendo su recurrencia a nivel de esta arteria que es la subclavia. Aquí lo vemos nuevamente, el lado derecho, carótida común, subclavia, nervio vago, subclavia pasa anterior a la subclavia y miren la recurrencia acá. Se devuelve y mirenlo acá. Laringe recurrente del lado derecho, que esta imagen la habíamos visto para mirar sobre la zona tiroidea inferior. La teoría de los libros, uno la confirma en los cadáveres o la rechaza, ¿cierto? Hay muchas cosas que dicen los libros, pero cuando uno ha disecado varios cadáveres, uno ya sabe que eso es difícil que cambie. Generalmente es en la subclavia. Puede que de pronto por ahí, bueno, uno no sabe, el cadáver de roto, pues se lo pueden imaginar. Bueno, esta es una vista posterior de los dos nervios laringeos recurrentes y la forma como llega a dar todas las ramas para la musculatura que todavía no se sabe, pero que se van a atender en la laringe. Nuevamente, el nervio vago, aquí miren la recurrencia, que no alcanza a dar
Listo. Bueno, este nervio espinal o accesorio ha sido muy analizado. Realmente el espinal no debería ser un parque. Eso lo decimos el doctor Juan y yo, pero si usted se lo preguntaba al doctor Luna o al doctor María, al doctor se para, ¿cierto? Pero mire que no debería llamarse parque craneal, porque ¿qué hace el nervio espinal? Inerva desde el tren más allá de la cabeza. Pero es que miren, van a ver lo caprichoso que es, y solamente por un detalle se vio que era un parque craneal. Entonces, el nervio espinal o accesorio tiene el problema con el nervio accesorio es sus dos raíces. Tiene una raíz craneal y una raíz espinal. Lo que pasa es que yo no sé por qué la raíz espinal le da por meterse al cráneo y luego vuelve y sale independiente. Y ya, como va al cráneo, vuelve y salió, entonces es un craneal. Bueno, entonces la raíz craneal se origina en el mismo lugar del vago. Y de hecho esa raíz craneal no hace nada en el cuello. En el cuello que sea dependiente del accesorio espinal. Realmente ella sigue con el vago y va para la índice. Realmente el nervio espinal está conformado, su función está dada es por los segmentos espinales superiores, que es lo que conforma la raíz espinal, y van para el esternocleidomastoideo y trapecio. Pero ¿por qué les digo que no debería llamarse, pero se llama? Entonces, esto es el agujero magno, este es el agujero magno, y este es el rasgado. Entonces, de la columna intermedia, de la columna espinal, entonces miren las ramas de los nervios, forman la raíz espinal, entran por el agujero magno y aquí se unen con la raíz craneal del vago. Entonces, esta es la raíz craneal y esta, la raíz craneal y esta es la raíz espinal. Se unen, viajan juntitos y luego ¿qué hace? En el nervio, en el agujero rasgado, entonces se separa otra vez la raíz espinal y la raíz craneal se une con el vago. O sea que se ganó el título de par craneal solamente porque esta raíz espinal entró y viajó un ratito que la misma vez. Pero la nomenclatura no va a cambiar. Bueno, entonces finalmente lo que le da el componente funcional al accesorio espinal es la raíz espinal. Entonces por eso es que les contamos esa historia. Pero vaya, dígale usted a un neurólogo eso. ¿Vale? A buchear. Listo. Entonces, aquí tenemos el nervio espinal o accesorio, cuyo componente funcional en el cuello es la raíz espinal. Pasa, por supuesto, profundo en su inicio al músculo digástrico y pasa profundo al esternocleidomastoideo, le da su inervación, luego sale por el borde posterior y se dirige hacia el trapecio. Cuando sale por el borde posterior está ubicado en el triángulo occipital. ¿Listo? Y de hecho a veces me lo confunden. ¿Con quién se puede confundir ahí? ¿Frénico? ¿El frénico? No, el frénico está por acá más allá. ¿Con quién? Con los supraclaviculares o con los del plexo cervical. Cuando, por ejemplo, cervical transverso, pues uno quita la piel y queda acá. A veces lo confunde. Entonces, pónganle cuidado.
Las lesiones, por supuesto, eso acá que dice peligroso y no peligroso, porque si la herida fue a ese nivel, pues se genera daño del nervio accesorio espinal. O sea que breve ese nervio. Y el hipoglosio, que tiene una característica que es muy fácil de aprender, que es solo motor. ¿Listo? Para los músculos de la lengua, pero ya dijimos que los músculos del paladar están inervados por el vago. Pero este palatoglioso sigue siendo un músculo de la lengua, ¿sí? Esa es la excepción. Todos los músculos de la lengua, tanto intrínsecos como extrínsecos, están inervados por el nervio hipogloso, a excepción del palatoglioso que está inervado por el vago. Los músculos de la lengua se dividen en intrínsecos y en extrínsecos. Los intrínsecos son los que, con los que ustedes pueden cambiar como la forma de la lengua, engrosarla, adelgazarla, ¿cierto? Eso que usted puede doblar así o engrosar, eso es intrínseco. Entonces ahí hay unos músculos que los van a ver en boca, que son los verticales, los longitudinales superiores, los longitudinales inferiores y los transversos. Esos todos son del hipoglosio. Y los que le dan el movimiento a la lengua, todos los otros glosos, estilogloso, iogloso, ¿cómo? Geniogloso, y ya, porque el otro es el palatogloso y es el vago. ¿Ya? Se aprendieron toda la anatomía ahora. Listo. Y el hipogloso, acuérdense por dónde sale hacia la región cervical. ¿Por dónde? Cuando estoy hipogloso. Bueno, el origen aparente es el surco preolivar, o sea que es al contrario del uso. Y no sale por el gargalo, ¿cierto? ¿Por dónde? Por el agujero del hipogloso. ¿Cuál es? Al lado del agujero magno. O sea que es el agujero condilio. ¿Sí? Es uno de los condilios. Ah, caramba. Listo. Entonces, inicialmente tiene un trayecto posterior a la vena yugular interna y a la carótida interna. Luego cruza las dos carótidas. Ay, ya empezaron a hablar más que un perdido cuando aparecen niños. Pasa lateral después a las dos carótidas. Luego cruza, ¿qué arteria? La lingual, muy bien, ya le tiene que cruzar las dos carótidas. Luego cruza la lingual, ¿cierto? Y luego se hace externo ¿a qué músculo? Al ioglosio. Por supuesto, está en relación con el vientre posterior del ligástrico, pero acuérdense que es un nervio que está externo al ioglosio, ¿listo? Al músculo. Y luego se dirige hacia el piso de la boca y hacia la lengua para inervar motoramente todos los músculos que acabamos de mencionar. Mírenlo acá. Aquí se ha retirado